La fe puede también distorsionarse por concepciones religiosas supersticiosas, por un pensamiento de tipo mágico que no tiene nada que ver con la realidad concreta de los acontecimientos. Las supersticiones son creencias de tipo mágico que están sobre todo basadas en temores irracionales, temores que pueden venir de la incertidumbre de las cosas, la incertidumbre del futuro, en ciertas experiencias difíciles para las personas, y se piensa que mediante el uso de algún objeto, el uso de alguna palabra, el uso de alguna acción o alguna circunstancia, puede de alguna manera influir en la suerte, en el pensamiento, en la decisión para que se realice o no se realice determinada acción o que suceda algún acontecimiento. Ciertamente, estas cosas, el utilizar ciertos objetos, palabras, ritos, etcétera, no tienen una relación objetiva con la situación vital de la persona. No tiene una influencia directa con el acontecer de las cosas. Por eso son estas creencias supersticiosas irracionales, no están basadas propiamente en la cuestión real. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2111, dice que la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que la Iglesia impone, o sea, la fe impone. Y que esta misma superstición o ese pensamiento supersticioso puede también afectar el culto que nosotros le damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye alguna importancia de algún modo mágico a ciertas prácticas religiosas, como atribuir alguna eficacia a la sola materialidad de ciertas acciones o incluso hasta pensar que los mismos sacramentos o acciones religiosas tengan una eficacia en sí mismos, en la influencia de las personas, prescindiendo de la disposición, prescindiendo del corazón, de la decisión, del interior de cada persona. Entonces, hay un desvío en la comprensión y también en la utilización de esas prácticas religiosas o incluso de algunos otros objetos que no tengan tanto que ver con la cuestión religiosa. Las supersticiones se dan en torno a ciertos ritos, por ejemplo, picar ciertas fotografías o poner alfileres o muñecos para provocar algo en otras personas, de derramar sal o echar cal, echar arena, echar tierra de cementerio o algunas otras sustancias, realizar ciertos ritos más elaborados. Es decir, pueden ser ciertos ritos, pero pueden también las supersticiones basarse en algunas palabras. Por ejemplo, recitar alguna frase, hacer ciertas invocaciones, recitar ciertas maldiciones o de desearle algún mal a alguien.
Puede también la superstición basarse en objetos o la utilización de ciertos objetos, como tener una herradura de caballo, como tener la pata de conejo o la pulsera o cualquier otro elemento que se utiliza para la buena suerte o para quitar algún daño, lo que sea. Puede también tratarse a veces de pensamientos, por ejemplo, que el número 13 es de mala suerte y que si se cae el martes o el viernes, es decir, doble mala suerte, que el pensar que al cruzarse un gato negro puede traer algún daño, o el pensar que cuando se escuche el canto del búho, de la lechuza, o pensar en algún deseo, pide un deseo. O sea, hay también pensamientos de ese tipo mágico, supersticioso. También, bueno, hay acciones que a lo mejor no tengan que ver tanto como con un rito, pero también tienen que ver con ciertas prácticas que se realizan con sentido mágico, como romper un espejo, pasar debajo de la escalera, levantarse con el pie izquierdo, vestir de tal o cual color, podría traer suerte o quitar suerte. Es decir, las supersticiones tienen que ver con ritos, con objetos, con pensamientos, con acciones, con todo eso. ¿Cuál es la dificultad aquí grande? Primero, que estas supersticiones están basadas en esos temores irracionales, como hemos comentado, y que no tienen una influencia, una relación objetiva con la realidad de las personas. Y por otra parte, que ese tipo de pensamiento mágico, supersticioso, elimina la responsabilidad personal. Entonces, si viene la mala suerte o si esto me trae mala suerte, ya para qué luchar por algo bueno, para salir de eso, ya estoy así. O si este objeto, si esta cosa me trae buena suerte, entonces, ¿para qué me esfuerzo en conseguir las cosas? Es decir, va ese tipo de pensamiento mágico va anulando la responsabilidad personal en el acontecer de las cosas. ¿Podría haber alguna superstición positiva? Hay personas que hablan de superstición positiva. Por ejemplo, como pedir algún deseo. Cuando, no sé, pasa algún meteorito, algún astro, alguna luz que hay que pedir un deseo, o cuando se va a partir un pastel hay que pedir un deseo, o cuando alguna cuestión así, o tocar madera, o cruzar los dedos para pedir algo bueno. Personas que creen o piensan que hay algún aspecto positivo en ciertas supersticiones, pero no. Toda superstición cae en el ámbito de, pues, ese pensamiento no racional, no lógico, por lo tanto, no objetivo. Son temores subjetivos de las personas. No es lo mismo, por ejemplo, un pensamiento supersticioso que un deseo de bendición. No es lo mismo. Un pensamiento supersticioso es, por ejemplo, yo creo que con solo tocar madera ya no me pasa algo malo. O yo creo que con solo cruzar los dedos ya no me va a suceder algo malo, sino voy a traer algo bueno. Con solo eso, no. El deseo de bendición es totalmente distinto, que no tiene que ver con un pensamiento religioso. Es
decir una palabra buena a una persona, es dar algún consejo, es orar por alguien, es pedirle a Dios por el bien de alguna persona, es desear el bien, darle una buena impresión, hacerle sentir bien, animarle, motivarle. Esa es otra cosa. No tiene que ver con acciones o pensamientos mágicos, supersticiosos. Lleva esto para que te traiga buena suerte. Lleva este para que no te pase nada. No, encomiéndate a Dios. Pídele que te ayude a tomar buenas decisiones. Trata de evitar ciertos riesgos. No te metes en cosas que no sabes, que no conoces, que no puedes controlar. Sé prudente. Vean, esos son consejos buenos que le ayudan a la persona, pero no tienen que ver con ese aspecto supersticioso, ¿eh? Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 12, 22 al 31. No se inquieten por la vida pensando en qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, etcétera. Todo ese pasaje habla de la confianza en Dios. No es lo mismo pensar que por el uso de ciertos objetos, ciertas palabras, ciertos ritos, atraigo la buena suerte. No, nosotros creemos en Dios providente, Dios Padre, que vela por nosotros y que está con nosotros para conducirnos y siempre guiarnos por el camino del bien. Esa es propiamente la providencia y no la superstición o buena suerte o mala suerte, etcétera. Entonces, acerquémonos a conocer mejor nuestra fe, a formarnos mejor nuestra fe e ir superando todo ese tipo de pensamientos, acciones, ritos, etcétera, supersticiosos que más bien nos pueden ir desviando de una concepción verdadera de la vida y de nuestra responsabilidad ante la vida. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.